El personalismo político, definido en estos términos, es un fenómeno que ha estado presente en las sociedades contemporáneas y genera el desarrollo de adeptos, afinidades, clientelas e incluso abuso de autoridad. Clarisa Zanoja, profesora de la Cátedra de Legislación de Menores, además asesora de la Consultoría Jurídica, juez superior primero de menores de la Circunscripción Judicial, presidenta del Consejo de la Judicatura, delegada permanente por Venezuela ante la Comisión Interamericana de Mujeres y la OEA, también fundadora de la PTJ. Yo soy democrática 100%. Creo, he creído, creo y creeré hasta la muerte en la doctrina de acción democrática. Pero muchos adecos, muchos compañeros han violado esa doctrina, ¿entiendes? No la cumplen, la han violado como quieran. Yo creo en la original, en esa doctrina que nos enseñó Rómulo Betancourt, ¿entiendes? No el actual, como la gente. Sigo siendo adeca hasta que me muera. Nací adeca y me muero adeca, pero no estoy de acuerdo cómo se maneja hoy día el partido. De acción tiene que ser y tuvo que ser igualmente a mi posición en la dictadura nuestra. Por lo tanto, siempre fui opuesta a todo régimen, sobre todo a los regímenes como no solamente de la América, sino también de Europa. Mi opinión siempre fue contraria a la dictadura de España, que era Europa, que el dictador era Franco. Asimismo, participé en aquellos países que tenían democracia, como era Costa Rica, ¿entiende? Era simplemente distinto. Como miembro de la Comisión Interamericana de la OEA, porque fui representante ante la Comisión de la OEA durante muchos años, fijé mi posición también contra las dictaduras. No. Cada día que pasa, en vez de ir hacia una civilización democrática, vamos hacia atrás. La posición que tienen muchos países de Latinoamérica con respecto a la dictadura actual que estamos sufriendo y a la situación hiperinflacionaria que tiene nuestro país. Sin embargo, muchos países están coqueteando con la situación y quieren que nos arreglemos en base al diálogo. Lo del diálogo es una mentira, es simplemente para dar tiempo a sus posiciones políticas. Sí trabajó la Comisión Interamericana de Mujeres mucho por la posición de igualdad de los derechos para la mujer, de los derechos civiles y políticos, de tal manera que se realizaron muchos seminarios en todo el país. Yo participé en muchos seminarios, sobre todo recuerdo mucho el seminario del Ecuador, del Uruguay, en donde presenté yo la ponencia de igualdad de los derechos civiles y políticos de la mujer, como también la igualdad en la administración de la sociedad conyugal. Las mujeres antes no tenían ninguna injerencia ni ninguna voz ante la administración de los bienes conyugales, de la sociedad conyugal. Hoy sí tengo el orgullo de haber sido la autora de la reforma del Código Civil nuestro, en ese sentido que hoy día el hombre no puede disponer de los bienes de la sociedad conyugal sin el consentimiento de la esposa, ¿entiende? Eso me causó mucho
insultos, ¿entiendes? Sobre todo el reconocimiento del hijo adulterino, porque el hijo adulterino no tenía ningún derecho. Lamentablemente, tengo que decirlo, las esposas cuyos maridos le ponían, como decíamos vulgarmente, los cachos, perdonaban al marido, pero no perdonaban al hijo que había nacido de ese producto. Mucho. Hay más gobiernos dictatoriales que gobiernos democráticos, porque uno aparentan ser democráticos, pero en el fondo no lo son. A continuación tenemos al profesor Gustavo León, universitario con amplia experiencia en gerencias de organizaciones educativas, investigador en el área de historia, profesor de las cátedras de historia en pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela, José María Vargas, Universidad Santa María, Universidad Pedagógica Experimental Libertador y Universidad Católica Andrés Bello, además autor de artículos y textos académicos. El personalismo político todavía está muy presente en Iberoamérica, sin lugar a dudas. Por lo menos en el caso de América Latina, básicamente el caudillismo es lo que nutre esa visión del personalismo político. Y ese elemento cultural del discurso, del caudillo, el mesianismo que la gente tiene con relación a la figura de un hombre en particular, el carisma que supone un líder político con esas características, se traspasó, o sea, no se traspasó, fue evolucionando históricamente en el tiempo, durante el siglo XIX, por supuesto no de manera uniforme, porque los hechos históricos no son uniformes y son particulares de cada especificidad de país. Pero, por ejemplo, si citamos el caso venezolano, Venezuela es el caso típico del personalismo político, en ensayos de gobiernos militares y hasta en ensayos de gobiernos civiles y de organizaciones políticas democráticas. Ejemplo, Páez, caudillo, el caudillo del gran partido conservador. Guzmán Blanco, por favor, del liberalismo. Imágenes personalistas civiles como Antonio Leocadio Guzmán, el padre de Guzmán Blanco. Hablarte en España, por favor, te pongo el ejemplo de Francisco Franco, caudillo por la gracia de Dios, que gobernó España desde el año 39 hasta el 77. Lamentablemente, todavía en el siglo XXI, tenemos figuras personalistas y carismáticas. Ejemplo, Hugo Chávez Frías. La mayoría de los países de América Latina están viviendo procesos de cambio. Te digo que están saliendo porque hubo un momento en la primera parte de la década del 2000, y te voy a hacer el paneo otra vez, del llamado socialismo que surge a partir del Foro de Sao Paulo, que es un planteamiento de la izquierda latinoamericana, que viene muy bien diseñado desde Cuba, que es llegar al poder por la vía de las instituciones democráticas. Así llega Lula da Silva con el Partido de los Trabajadores, así llega Correa con Acción Ciudadana, así llega Bolivia Evo Morales con el MAS, con el Movimiento Socialismo, así llega Cristina Kirchner con el peronismo de izquierda, así llega Hugo Chávez a principios aquí a Venezuela con el movimiento Quinta República y después el Partido Socialista de Venezuela, que es una especie de unificación de muchos grupos de izquierda. El país, Venezuela, hasta el año 2013, lo manejaba la agenda del país el presidente Hugo Chávez. Los días domingos él ganó presidente. Y todo lo que ocurría en Venezuela surgía de esas 2, 3, 4, 5, hasta 8 horas hablaba Chávez ahí. Pero un país no puede ser personalista. No hay un espacio más apetecible por los regímenes autoritarios para difundir ideas a favor que la educación. En España, durante el régimen de Franco, se editaban unas revistas para niños que se llamaban Flechas y Pelayos.
Y ahí utilizaban caricatura y exaltaban la figura de Francisco Franco, de los fascistas, del régimen. Y eso circulaba en las escuelas. La experiencia fue tan interesante de esas revisticas culturales que en 1948, durante el régimen de Delgado Charbó, acabado de derrocado Gallegos, caramba, aparece en Venezuela una revista llamada Tricolor. Y el hombre que hizo la revista Flechas y Pelayos es contratado por el Ministerio de Educación venezolano para que hiciera eso aquí. La revista Tricolor fue una revista espectacular, pero obviamente que exaltaba los valores del nacionalismo, la fauna, los héroes militares. Durante una época fue una revista educativa muy interesante. No sé, ahí estaban las mejores plumas y dibujantes y artistas plásticos venezolanos que hacían eso. Pero te voy a poner un ejemplo. En Argentina, durante el gobierno de Perón, la dictadura de Perón, una cartilla, ¿sabes lo que es una cartilla? Para enseñar a leer a los niños. La A, la B, la C. Bueno, cuando tú empezabas a leer aquello, cuando llegabas a la E, era de Eva. El ejemplo era E de Eva Perón. Sin lugar a dudas, la educación es el vehículo de masa más importante para ir afianzando la ideología. Actualmente, en los países de Iberoamérica existen gobernantes personalistas, ya que luego de un tiempo en muchos países llegaron a gobernar, haciendo que la democracia quedara a un lado y el militarismo, positivismo y el caudillismo fueran el fuerte en estos países. Sin embargo, ya en muchos países latinoamericanos han ido en la búsqueda de la salida del personalismo para así lograr convertirse en países democráticos.